Buenas noches. Esperemos un minuto más, por favor, mientras admito a sus compañeros. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Se logra escuchar? Sí, Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias. Si va a haber algún problema de internet, por favor, un poquito de paciencia. He tenido problemas el día de hoy en la mañana con el internet. Así que por favor, ojalá espero que esté tranquilo ahora, esté normal la conexión. Caso contrario, si es que no se escucha y interferencia, pues podemos volver a conversar sobre lo mismo. El día de hoy tenemos el avance para este día de hoy, el día sábado en la sesión que llevamos, tenemos el avance de la interpretación de los contratos. Lo tenemos regulado en nuestro Código Civil a partir del artículo 510 hasta el 518. ¿Sí? Son esos artículos que regulan y en realidad son reglas, directrices que el Código Civil estaría estableciendo para el momento de la interpretación de los contratos, cuando estos contratos son observados de ambiguos, oscuros, eh, bueno, que son tendientes a más de una interpretación. Y por lo general de esto se valen las partes para no dar el cumplimiento a las obligaciones que han asumido de manera inicial. Cuando las partes no quieren dar cumplimiento a sus obligaciones que se han generado a partir de la suscripción de un contrato, entonces, pues bueno, se busca todos los mecanismos posibles como para no dar el cumplimiento a las mismas, ¿no? Una de esas es buscar la nulidad, la resolución, la rescisión, y otra es tratar de argumentar de que no es claro el contrato, de que el contrato es ambiguo, el contrato está vacío, y bueno, no dar cumplimiento a las obligaciones. Porque nosotros sabemos que cuando las partes llegan a un acuerdo, vale decir, se integran esas voluntades, entonces dan nacimiento al consentimiento. Si cumplen los requisitos, si ese contrato cumple los requisitos de formación más que nos establece el artículo 452, entonces nace el contrato. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos estudiado.
y que generalmente se lo inserta en un documento, ¿no? Hemos hablado que sería preferible insertarlo en un documento, pese que sabemos que hay algunos contratos que no necesitan o no son, ya son perfectos los contratos sin necesidad de traducirlos en un determinado documento, privado, público, ya son perfectos, como la compra-venta, el arrendamiento. Son contratos que nacen ya a la vida del derecho solamente con el consentimiento, con el consenso de las partes. Si es que los realizamos de manera escrita, es a efectos de contar con una prueba. ¿Por qué? Porque esos contratos ya son perfectos, ¿sí? Ya son perfectos. Hay otros contratos, como hemos dado lectura también del artículo 491, el 492, pero principalmente el 491, de que no es suficiente el consenso, ¿no? Como el contrato de donación, el contrato de la hipoteca, de la antícresis. Estos contratos no son perfectos solamente con el consenso. Necesitan alcanzar esa validez a partir de la intervención de un notario de fe pública para que ese documento privado se convierta en un documento público a partir de la intervención del notario de fe pública que, como sabemos, está delegado por el Estado para otorgar esa fe, esa certeza, esa seguridad de que la manifestación de la voluntad de las partes es verídica, es tal cual la han manifestado al notario. Entonces, ahí nosotros estamos hablando que ese contrato sería perfecto. Entonces, así nace un contrato a la vida del derecho. Ahora, si las partes cumplen de buena fe, entonces no es necesario llegar a una interpretación oficial, ¿sí? Lo ordinario debería ser que las partes cumplan sus obligaciones de buena fe. Pero lamentablemente no ocurre siempre de esta manera, ¿sí? Muchas veces, como hablamos en la práctica, en nuestra vida social, dentro de nuestra sociedad, en nuestra sociedad, tenemos enraizado perfeccionar nuestros contratos apoyados solamente en la buena fe, ¿sí? Muy poco se recurre a un abogado, porque entendamos que constantemente, a diario, las personas están contratando. Entonces, nuestra sociedad, bueno, pues trata de concluir, trata de perfeccionar esos contratos solamente la buena fe y por lo general solamente firman o realizan pequeños documentos, ¿sí? Que quizás tiene una redacción inadecuada o finalmente simples recibos. Cuando ya es una de las partes que no quiere cumplir con sus obligaciones, ahí es donde viene el problema, ¿sí? Ahí es donde se ocasiona el conflicto. ¿Por qué? Porque primero de que, como vuelvo a reiterar, han perfeccionado su contrato solamente de buena fe, han realizado un pequeño documento donde no existe el asesoramiento de un profesional o han firmado solamente un simple recibo de entrega de dinero, ¿no? Un recibí conforme, un entregué conforme y un recibí conforme. Pero muchas veces ni siquiera identificamos de qué es el contrato, de qué es el recibo, que a concepto de qué estoy recibiendo, a concepto de qué estoy entregando. Entonces ahí nace el problema y esa es la única necesidad de recurrir a la interpretación oficial. En este caso, la interpretación oficial lo tiene el juez. No queda más que recurrir a un juez para que se haga la interpretación, porque a partir de que una de las partes alegue que el contrato es ambiguo, que el contrato es oscuro, entonces ya denotamos que no quiere dar cumplimiento a su obligación o que no ha dado el cumplimiento a su obligación. Entonces, no queda más que realizar esa interpretación. Nosotros sabemos, seguramente ustedes se han llevado previamente, quizás en Introducción al Derecho y
quizás en otras materias la interpretación de las normas jurídicas. Y no nos olvidemos que una norma jurídica individual es el contrato, ¿sí? Porque genera derechos y obligaciones para las partes intervinientes de ese contrato. Entonces, quizás se podría utilizar esa clasificación de la interpretación de las normas jurídicas, quizás podamos trasladarlo a la interpretación de los contratos, ¿no? Ahí seguramente recuerdan que existe una interpretación auténtica, una interpretación judicial y una interpretación doctrinaria. Si el contrato no es claro, si el contrato no es oscuro, ambiguo, y las partes de buena fe también pueden interpretar ese contrato, ¿sí? A partir de la suscripción de un contrato que sea como una adenda a aquello que no está claro. Entonces, quizás las partes de buena fe, como creadores de ese contrato, puedan hacer esa interpretación auténtica, porque la interpretación auténtica la hace el que crea. Entonces, las partes de mutuo acuerdo pueden realizar esa interpretación de ese contrato, pero sí están actuando de buena fe. También pueden recurrir a un profesional que no sea juez para que haga la interpretación de ese contrato, ¿sí? Pero nosotros sabemos que la interpretación doctrinaria no es vinculante, ¿sí? No es vinculante porque son simples opiniones que puede dar cualquier profesional. Entonces quizás no sirve de mucho. Por eso es que cuando ya hay conflicto, cuando las partes de mutuo acuerdo no llegan a interpretar el contrato, no llegan a determinar de que sí el contrato es ambiguo o no es ambiguo, entonces ya nace el conflicto y no queda más que la interpretación judicial. Entonces, de esa manera también lo ve nuestro Código Civil, y nuestro Código Civil nos habla de ciertas reglas de interpretación, ¿sí? Ciertas reglas que tiene que necesariamente el juez aplicar al momento en que vaya a interpretar un contrato. Ese es el tema del día de hoy. Bueno, en la teoría vamos a encontrar pasos previos a la interpretación, ¿sí? Uno es calificar el contrato, el otro es integrar el contrato y el otro es ubicar el contrato. Cuando hablamos de calificar el contrato es buscar la operación jurídica que las partes han querido realizar, ¿sí? El ubicar el contrato es ubicarlo en la clasificación que hemos estudiado en el tema número 2, principalmente. Es ubicarlo dentro de la clasificación donde se encuentra ese contrato, que está siendo observado por una de las partes de ambiguo, de oscuro. Y el tercero es integrar, no solamente hacer una interpretación de las cláusulas que contiene ese contrato, sino hacer esa integración, utilizar quizás ciertas cláusulas que la ley presume que tiene todo contrato. Quizás no está expresado en el contrato no está redactado de manera expresa, pero la ley coloca ciertas cláusulas a los contratos, así no estén en el texto del contrato. Por ejemplo, el saneamiento. Cuando hacemos una compra-venta, podemos obviar colocar la cláusula de saneamiento. Vale decir que el vendedor está obligado a colaborar al comprador para que perfeccione la inscripción de su título de propiedad. Entonces, puede ser que obviemos esto dentro del contrato, pero la ley coloca eso, porque dice se presume. Y eso lo vamos a ver ahora en el avance de nuestro tema. Pues el juez puede utilizar y puede colocar esas cláusulas de uso, le llama el Código Civil, ¿sí? Que las partes han obviado colocar al contrato, pero la ley es quien coloca estas cláusulas al contrato. Entonces, ese es el avance
del día de hoy. Vamos a ver una introducción, vamos a ver un concepto de interpretación, que seguramente ustedes también ya lo han llevado en la interpretación de las normas jurídicas, solamente que nosotros lo vamos a ver específicamente hacia los contratos. Vamos a ver la teoría objetiva, la teoría subjetiva de la interpretación de los contratos y finalmente vamos a ver la legislación nacional. Es decir, no es un tema muy ampuloso. Creo que son 4 subtítulos lo que tenemos para avanzar. Previo a compartir las diapositivas, por favor, eh, voy a llamar la lista para... Doctor. Sí, buenas noches. Doctor. Marco Antonio. ¿Sería tan amable de repetir la última parte de esta explicación? Perdón, Marco Antonio, ¿me puedes repetir, por favor? No le he escuchado. He escuchado, pero con interrupción. Perfecto, doctor. Le indicaba que si fuese tan gentil de repetirnos la parte última sobre esto de los contratos, la integridad, la Ya. calificar el contrato, por favor. Ya, y ubicar el contrato, ¿verdad? Sí, claro, no hay ningún problema, Marco Antonio. De igual forma está dentro de las diapositivas que vamos a hablar. Calificar el contrato significa calificar la naturaleza jurídica del contrato, es decir, buscar si es un contrato nominado o es un contrato innominado. Vale decir, si tiene un nomen juris, si es un contrato de compra-venta, si es un contrato de arrendamiento, ese es encontrar si ese es calificar al contrato si es nominado o innominado. Cuando hablamos de ubicar, el contrato es ubicar ese contrato dentro de la clasificación. Será un contrato consensual, será un contrato real, será un contrato solemne, y a partir de las reglas de esos contratos tratar de interpretar el mismo. Y por último es la integración del contrato. No solamente basarnos al texto del contrato, ¿sí? Porque si este contrato está siendo interpretado, quizás tiene vacíos, quizás tiene lagunas el contrato. Entonces, tratar de rellenar esos vacíos y esas lagunas utilizando los otros medios que nos da el derecho, como ser la inclusión de cláusulas de uso, como les decía, son cláusulas que las partes podemos, al momento de redactar, las partes pueden obviar de colocar estas cláusulas, pero que la ley por sí misma ya las coloca porque las presume que están dentro del contrato. Podemos utilizar, el juez también puede utilizar los usos, también puede utilizar la costumbre para poder dar solución o para poder, como les decía, llenar esos vacíos que supuestamente pueda tener un contrato. A esa parte me refiero, Marco Antonio. Le agradezco. Claro, estamos para eso. Muchas gracias a usted, más bien, Marco Antonio. Entonces, como les decía, por favor, voy a tomar la asistencia primero y luego comenzamos con nuestro avance y con las diapositivas. Víctor Aliaga. Ariel Arauco. Presente, doctor. Gracias. Marco Antonio Barrientos. Presente, doctor. Gracias. Mayra Calle. Presente, doctor. Gracias. Cintia Chuquimia. Buenas noches, presente, doctor. Buenas noches, gracias. Hernán Crespo. Doctora, ¿qué? Gracias, buenas noches. Mariluz Durán. Presente, doctor. Gracias. Nelson Flores. Presente, doctor. Gracias. Miguel Flores. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, ¿cómo está Miguel? Rafaela Montesinos.
Doctor, un favor, Rafael está Dígame. trabajando. Ya, Me pidió por favor que le considere eso. ya. A ver, lo voy a marcar acá. Ya, Por favor, Doc, muchas listo. gracias. ¿Por qué? Luego están Andrea Robles. Presente, doctor. Gracias. Y Alan Romero. Presente. Gracias. Un favor. A ver, creo que sí lo vi ingresando a Víctor Aliaga. Tal vez, Víctor, tienes algún problema con tu... Sí, acá está en el chat. Ah, ya, está mal el micrófono de Víctor. Ya, Víctor, estoy anotando tu asistencia, ¿ya? Entonces, solamente tendríamos con permiso a Rafaela Montesinos y todos estarían presentes, ¿sí? Solamente es Rafaela Montesinos que está con licencia y todos estarían presentes, así que ya. Bueno, vayamos, voy a compartir voy a desaparecer un cachito ya, por favor, pero como hay problemas de conexión, entonces, a ver, para que no, a veces es un poquito, creo, débil el Zoom. Estoy compartiendo mi pantalla, se puede observar, ¿verdad? Sí, doctor, se ve. Listo, gracias. Entonces, estamos viendo acá, es el tema número 9, interpretación de los contratos. Como les decía, contenido temático son 5 puntos. La introducción, concepto de interpretación de los contratos, la teoría subjetiva, la teoría objetiva y la legislación boliviana. Con relación a la introducción, a ver, como estuvimos hablando hace rato, muchas veces solamente son las partes quienes redactan el documento. Por lo general estos son pues ambiguos, oscuros o susceptibles de doble sentido. En este caso se debe recurrir a la interpretación. Porque caso contrario, si los contratos serían claros, entonces solamente queda cumplir con la obligación. ¿Sí? Solamente queda cumplir con la obligación. Pero vuelvo a reiterar en este caso de que, bueno, las partes pues recurren a la costumbre y a la buena fe para la perfección de o para contratar, ¿sí? Como les decía, realizan pequeños documentos, pequeños recibos, y ahí viene luego el problema cuando una de las partes de buena fe de buena fe no quiere cumplir con sus obligaciones. Muy poco se recurre a profesionales abogados, ¿sí? En muy bajo porcentaje. No nos olvidemos que las personas estamos contratando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, como atienden a la buena fe y realizan, bueno, documentos simples, recibos, entonces existen redacciones inadecuadas del contrato. Puede que recurran también a un abogado, pero tengan un mal asesoramiento también del abogado. Y bueno, ustedes verán que es un sinfín de razones por las cuales se puede recurrir a una interpretación oficial. Por eso también prevé nuestra norma jurídica la posibilidad de recurrir a una interpretación judicial. Ya cuando hablamos del concepto de interpretación, diríamos que interpretar significa buscar la intencionalidad común de las partes contratantes. Cuando el contrato contenga cláusulas ambiguas, oscuras o de doble sentido. En ese entendido, como es el juez quien va a realizar la interpretación de este contrato, nos dice que el juez debe analizar para poder encontrar la intencionalidad de las partes, deberá analizar necesariamente antes, durante y después de la celebración del contrato. Pero como hablábamos hace rato, como interpretar es encontrar la intencionalidad común de las partes, entonces estamos buscando cuál es el contenido, el sentido y el alcance del contrato. Entonces tenemos que seguir pasos previos a la interpretación de un determinado contrato. El primero, como decíamos, era el de calificar.
Determinar el nombre jurídico apropiado del contrato. Averiguar si corresponde a la categoría de algún contrato nominado. Vale decir, tendríamos que buscar en el Código Civil. Por ejemplo, si es una compraventa, si es un arrendamiento, un comodato, etc. Y a partir de esas normas jurídicas que regulan estos contratos, realizar una interpretación adecuada. ¿No? Si yo ya determino el nomen juris, el nombre jurídico apropiado de ese contrato, pues entonces el juez ya tendría que recurrir nomás a las normas de ese tipo de contrato, de esa clase de contrato. El ubicar al contrato dentro de la clasificación de los contratos. Es importante, ¿sí? Porque se da inmediatamente al calificar el contrato, ¿sí? Vuelvo a reiterar, este primer paso es importante porque muchas veces las partes contratan y le dan una falsa nominación al contrato, ¿sí? Porque confunden, ¿sí? Porque confunden. Entonces se puede recurrir también a la ubicación de ese contrato, ¿sí? Buscar dentro de la clasificación de los contratos a cuál pertenece, clasificarlo, ubicarlo, a fin de que las reglas que le corresponda nos ayuden a encontrar el sentido y el alcance de las cláusulas. Entonces, ahí vamos a encontrar también, vamos a poder determinar cuáles son las obligaciones de las partes cuando han asumido este contrato, cuando han asumido esas obligaciones que han asumido al momento de celebrar el contrato. Si es un contrato bilateral, si lo ubicamos dentro de los contratos bilaterales, estaremos viendo que para ambas partes han nacido las obligaciones al mismo tiempo. O si es un contrato unilateral, donde una sola de las partes se obliga y la otra exige. Entonces es importante también realizar este paso previo a la interpretación de un contrato. Primero calificarlo, luego ubicarlo y tercero, la integración o integrar, ¿sí? Al interpretar un contrato, no solo se debe considerar el contenido del contrato previsto por las partes, ¿sí? Porque muchas veces las partes acá pueden obviar de colocar alguna cláusula. Entonces, también tenemos que considerar los que provienen de la ley, de los usos y las costumbres, o de la costumbre, o esas normas supletorias que llama también la teoría. Entonces, no solamente es considerar lo que las partes en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, pues van a incluir las cláusulas que prevean necesarias en ese momento. Pero al momento de interpretar si este contrato ya es ambiguo, ya es oscuro, ya es vacío, entonces no solamente se debe considerar al interpretar ese contenido, el contenido del contrato que han previsto las partes. Necesariamente tendríamos que ver todo aquello o todas aquellas normas o reglas también que provienen de la ley, finalmente de los usos y de las costumbres. Seguramente ustedes cuando han visto la integración del derecho, ahí vemos, ¿no?, que los conflictos se solucionan con la ley y si no, se soluciona con la jurisprudencia, con la doctrina, con la analogía, con los principios generales del derecho. Es lo mismo acá, ¿sí? Igual se integra, se trata de tapar esos vacíos, de suplir las posibles lagunas que tenga el contrato. Existen dos teorías, tanto la teoría subjetiva como la teoría objetiva. Y nosotros vemos que la teoría subjetiva deviene de la teoría clásica francesa, que siempre hemos hablado, y que la teoría objetiva deviene de la teoría moderna alemana. La teoría subjetiva nace en el derecho romano, sabemos de la influencia del derecho romano dentro de la teoría clásica francesa,
Continúa con el Código francés de 1804 hasta el principio del siglo XX. Y acá hay un principio que nos dice que lo subjetivo nace del sujeto. ¿Sí? Por eso nos habla de la teoría subjetiva. Para interpretar, el juez debe observar y averiguar la verdadera intención de las partes al contratar. Es decir, encontrar el motivo y el espíritu. Ese motivo que les ha impulsado a las partes a contratar. Por eso nos habla de una teoría subjetiva, porque el motivo es subjetivo, es personal, es diferente en cada contratante. Pero eso es lo que nos habla la teoría subjetiva francesa. Ya nace en el, vuelvo a reiterar, nace en el derecho romano, continúa con el Código Civil francés de 1804 y, bueno, pregona un principio que dice que lo subjetivo nace del sujeto. Por eso es que el juez al momento de interpretar tiene que averiguar, ¿sí?, cuál ha sido la intención de las partes al contratar. Tienen que encontrar el motivo del contrato. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el espíritu? Y como les decía, es un mundo subjetivo. A partir de aquello nace la otra teoría, la teoría objetiva, que está propuesta por el Código Civil alemán de 1900. Entonces nos dice que cuando hay contradicción o hay lagunas o vacíos en el contrato, se debe acudir a la interpretación objetiva, nos dice. No es necesario, dice, para el juez entrar en la parte subjetiva de las partes. ¿Sí? El juez debe observar en este caso el contenido total del contrato y debe observar la letra muerta del contrato. Entonces, si se dan cuenta, son dos teorías que una nos dice se tiene que averiguar la verdadera intención de las partes, pero ya es refutada por la teoría objetiva porque nos dice que es un mundo demasiado subjetivo. Entonces, para interpretar el contrato, necesariamente debemos observar la letra muerta del contrato. Entonces, esas son las dos teorías. Veamos nuestro Código Civil. El Código Civil, en su artículo 510, interpretación de los contratos, intención común de los contratantes, nos dice. En la interpretación de los contratos se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. ¿Sí? Entonces nos está diciendo, en este caso, que el juez no debe limitarse al sentido literal de las palabras. Está diciendo, no solamente debe interpretar la letra muerta, también tiene que entrar a ese mundo subjetivo. Tiene que interpretar averiguando cuál ha sido la intención común de las partes. Entonces, en este caso, nuestro Código Civil aparentemente toma una postura mixta. ¿Sí? Y como nos dicen también nuestros, bueno, el autor de nuestro libro base y varios autores de interpretación de los contratos, de libros de interpretación de los contratos, que nuestro Código Civil asume o toma una postura mixta, tanto una postura subjetiva de interpretación de los contratos como una postura objetiva de la interpretación de los contratos, que no solamente el juez tiene que, como nos dice aquí, limitarse al sentido literal, también tiene que ingresar, nos dice, a averiguar cuál ha sido la intención común de las partes. En la determinación de la intención común de los contratantes, se debe apreciar el comportamiento total de estos y las circunstancias del contrato. Entonces, al ver este artículo 510, entonces podríamos ver que nuestro Código Civil toma una postura mixta, ¿sí? No ya sale de lo que siempre hemos ido acostumbrando a hablar, de que tomamos una postura de la teoría clásica francesa. En este caso estaríamos viendo que nuestro Código Civil toma la teoría objetiva como también toma la teoría subjetiva, porque nos dice que el juez no solamente debe
interpretar a la letra muerta del contrato. También tiene que averiguar cuál ha sido la intención común de las partes al momento de contratar. Bueno, yo creo que hasta aquí dejaremos esta primera parte para luego entrar a ver y analizar cuáles son las reglas de la interpretación de los contratos. Entonces, ya estamos a 19:38. Entonces, hasta 19:50, los 10 minutos que tenemos para que pueda grabar o pueda guardar esta grabación en la computadora, por favor. ¿Ya? Quizás hay alguna consulta hasta donde hemos estado viendo. Muy bien, entonces descansaremos esos 10 minutitos, por favor, y nos conectamos a las 19:50. Permiso.